La universidad investiga. Venimos para presentar un nuevo proyecto, un proyecto que se está realizando en algún lugar de las universidades argentinas y que damos a conocer aquí en Conado al Frente, como siempre decimos en este segmento del programa. Hay mucha gente que está trabajando en el interior sin saber, la gente no sabe qué es lo que se está haciendo y realmente son proyectos muy interesantes y que le pueden servir mucho a la sociedad. Por eso estamos en comunicación telefónica con Luis Caro Sótola. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido y gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que Luis es doctor en Humanidades, máster en Cuestiones Contemporáneas sobre Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Es también investigador asistente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Luis está a cargo de un proyecto de investigación que se llama El acceso a la justicia en la protección de los derechos constitucionales de sujetos en desigualdad estructural. Vamos a ver, Luis, contanos cuál es el objetivo de este proyecto. Reiterar el agradecimiento para difundir y divulgar los trabajos del interior, por favor. Teniendo en cuenta de que desde nuestro punto de vista apostamos a una ciencia federal, es decir, que se desarrolle a lo largo y ancho del país. Bueno, nuestro proyecto trata sobre el acceso a la justicia en personas en desigualdad estructural, básicamente en situación de pobreza. Entonces lo que nosotros tratamos de analizar es cuáles son los obstáculos que tienen determinados sujetos para acceder a la justicia como una herramienta para el disfrute de los derechos. Derechos, claro. Exacto. Para ese efecto realizamos estudios en villas y asentamientos de San Miguel de Tucumán, y realizamos de forma conjunta el trabajo de campo con las oficinas de desarrollo social de la provincia de Tucumán. Y bueno, en ese marco tratamos de diseñar algunos dispositivos a los fines de poder destrabar estos obstáculos que tienen los sujetos. En esa situación, la verdad que desde el punto de vista legal hay una brecha enorme entre un conjunto de derechos constitucionales garantizados desde 1994 con la reforma constitucional y la realidad. Desde esa época, digamos desde 1994, hay un cambio radical en el entendimiento del Estado, donde todo lo que eran servicios y beneficios han pasado a ser traducido en clave de derecho. Es decir, por ejemplo, siempre se hablaba del servicio de la educación, el servicio de salud, etcétera. Desde el 94 todo pasa a tener clave de derecho, entonces se habla del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, y lo que permite este nuevo entendimiento es una obligación de parte del Estado de proveer con determinados formatos, que son los estándares internacionales, garantizar estos derechos. Es decir, que el Estado no puede tratar de garantizarlo como quisiera, sino como dicen estos estándares internacionales. Entonces, por ejemplo, la pobreza era entendida como una cuestión económica, digamos, de ausencia de recursos económicos. Desde el punto de vista jurídico es una afectación masiva de derechos humanos. Hay afectación de derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación adecuada, etcétera. Entonces, desde este paradigma, el sujeto que está en una situación de pobreza tiene derecho de acudir a los tribunales de justicia para que el Estado provea, digamos, de estos bienes y servicios para garantizar el derecho.
Entonces, con este paradigma es que nosotros realizamos estas investigaciones para ver cuáles son concretamente los obstáculos para lograr este acceso a la justicia y acceso a los derechos. ¿Qué tal, Luis? Te habla Pablo Macía. La verdad, felicitarte por la investigación. Y avanzando un poquito más en la misma, quería preguntarte, ¿cuáles son los obstáculos que visibilizaron? Porque si bien, como vos decís, ¿no?, a través de pactos internacionales y de normativas están contemplados ciertos derechos para ciudadanos que tendrían que ser universales para todos, y que no son, no se efectivizan en las poblaciones más vulnerables. Esto tiene que ver también con parte del sistema judicial, que no hace hincapié en los derechos a las poblaciones más vulnerables. ¿Por dónde habría que encarar el tema para que se efectivicen esos derechos? Claro, exactamente. Bueno, el problema que radica, digamos, en esta afectación de derechos son la ausencia o la falencia de políticas públicas, digamos, diseñadas por el poder legislativo y ejecutadas por el ejecutivo, digamos. Básicamente es un problema de diseño o ausencia de políticas públicas, pero en el sistema republicano, frente a a esa falencia, tiene la obligación el Poder Judicial de intervenir en esa reforma estructural de políticas públicas o en la creación de políticas públicas para garantizar los derechos. Entonces ahí está, digamos, una de las mayores dificultades que encontramos es en que el Poder Judicial está diseñado para solucionar conflictos individuales, más bien de corte civil, digamos, conflictos, por ejemplo, daños y perjuicios, y todas las cuestiones, las relaciones de familia, digamos, tradicionales, como divorcio, es decir, donde hay dos partes que están en un conflicto, pero esto es un conflicto, digamos, colectivo, donde está involucrado políticas públicas. Este esta forma, ese diseño del Poder Judicial, digamos, hace agua frente a conflictos complejos, como por ejemplo. Entonces, el propio Poder Judicial no cuenta con las herramientas para para remover, por ejemplo, políticas públicas estructurales que afectan derechos. De esta forma, viendo, digamos, estas mismas falencias, se han empezado a diseñar nuevas formas de administrar justicia para hacer frente a estos problemas complejos. Entonces se han empezado, por ejemplo, a hacer mesas de diálogo. El Poder Judicial armó audiencias o mesas de diálogo con las partes involucradas para poder destrabar estos conflictos. Si bien no relacionado con la pobreza, sí está vinculado, por ejemplo, el caso Mendoza del Riachuelo, de la contaminación del Riachuelo, también presenta un grado de complejidad que trata también de ser solucionado con esta nueva forma de administrar justicia a través de esta mesa de diálogo en este sentido. Entonces, el primer problema son las políticas públicas, y un segundo problema es que cuando el sujeto busca resolver por las vías institucionales esos derechos afectados, también dentro de la propia estructura judicial hay problemas de acceso a la justicia. Entonces, bueno, básicamente el Poder Judicial no ha adaptado su estructura funcional a los estándares internacionales de derechos humanos para solucionar estos problemas de masiva afectación de derechos. Luis, entonces se desprende un poco de lo que planteas, que en realidad el Poder Judicial podría aplicar algunas herramientas al estilo, no sé, vos nos contarás un poco más precisamente, ¿no? Si es algún fallo o algo que conmine al Ejecutivo y al Legislativo a aplicar políticas públicas vinculadas a los derechos colectivos, ¿no? Como serían los derechos económicos, sociales, culturales que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Todas estas cuestiones, ¿viene por ese lado la cosa? Exactamente, claro. Digamos,
a lo largo de este devenir, desde la reforma del 94 que les comentaba, ha habido, digamos, un avance en esta intervención judicial de las políticas públicas, en donde se ha visto diferentes grados de intervención que realiza el Poder Judicial, que puede venir, por ejemplo, de una advertencia al Poder Ejecutivo sobre alguna situación, o también el planteamiento de lineamientos generales sobre una política pública, y en casos extremos sí ya directamente ha intervenido digamos, a ponerse como en lugar de lo que debería ser el Poder Ejecutivo. Acá, por ejemplo, tenemos un fallo, digamos, un caso emblemático en Tucumán, cuando estaba el problema de la desnutrición infantil. Ahí hay un caso, el caso Rosarito, que ha sido judicializado, y en donde el Poder Judicial ha ordenado la creación de una política pública específica para solucionar el problema de la desnutrición. Entonces, ha dicho cuáles son las necesidades de un sujeto en esa situación, ha ordenado al sistema de salud a realizar herramientas de todo tipo para subsanar esta situación, ha ordenado y ha conminado a todos los involucrados en el tema de la distribución de bienes y servicios para superar cuestiones de nutrición. Es decir, que en casos extremos el Poder Judicial ha ingresado a actuar, digamos, como si fuera el Poder Ejecutivo en este caso. En otros casos también emblemáticos, como en la provincia de Chaco, ha ordenado el Poder Judicial a realizar entrega de viviendas o entregas de todo un conjunto de bienes y servicios para superar estas situaciones de pobreza. Pero tenemos todavía el inconveniente de que estos son en casos puntuales y casos críticos, pero en la cotidianidad, digamos, de estas problemáticas todavía no vemos un avance en esta solución de esta problemática. Entonces, lo que nosotros tratamos con nuestra investigación es realizar trabajo de campo, hacer un seguimiento de estos casos, digamos, comunes, no los casos emblemáticos, sino casos comunes y cotidianos, para identificar estas falencias y realizar propuestas superadoras. Uno de estos elementos que nosotros vemos es la total falta de articulación estatal, digamos. Es todo lo que es el Estado, que está, digamos, entregando bienes, servicios, infraestructura para paliar las situaciones de pobreza, está totalmente, digamos, desconectado entre sí, se superpone. Entonces, por ahí es como una beta que tratamos de indagar sobre superar problemas de gestión y de articulación, básicamente, en este caso. Luis, sí, a eso iba, ¿no? Supongo que los obstáculos también por parte del Ejecutivo en la necesidad de establecer este tipo de políticas irá por el lado de la típica cuestión de falta de presupuesto o alguna cosa así, ¿no? Frente a eso, ¿es así digamos, el principal obstáculo? Y frente a eso, bueno, la verdad que es muy importante e interesante lo que estás planteando, porque entonces se trataría también de organizar a una ciudadanía y a nuestro pueblo para que genere también la presión para que estas políticas públicas vayan adelante, ¿no? ¿Sería por ese lado? Claro, exactamente. Digamos, por un lado está el tema, esto que yo describía, la infraestructura, digamos, que no se ha adecuado a los estándares internacionales, y por otro lado es un tema muy importante dentro de estos estándares internacionales,
en que el sujeto, digamos, damnificado y las plataformas de apoyo que realizan la superación de esto para acceder a la justicia, se pueda, digamos, tomar herramientas de lo que vos mencionás, porque es el agente el que, digamos, redunda a través de sus acciones en la reforma de estas políticas, públicas. Por eso es que dentro de los estándares, además del acceso a la justicia, para el goce de los derechos es necesario el acceso a la información pública y también el acceso a la participación. Entonces, desde este punto de vista, los damnificados también tienen que ser parte y diseñadores de esa propia solución. Si no, digamos, se realizan, propuestas de superación que están alejadas de la realidad de los propios sujetos. Entonces, una de las salidas es, en esta mesa de diálogo, el sujeto, digamos, los sujetos damnificados sean los principales protagonistas. Por otro lado, el tema de la información pública para tener un diagnóstico certero respecto de la situación que se trata de abordar. Para eso el actor científico y tecnológico es un actor clave que cada vez más se visibiliza su necesidad para solucionar problemas sociales. Y porque más que, como vos me mencionabas, el tema del presupuesto, este es un problema que mayormente es de una cuestión de capacidad estatal, de vinculación, de coordinación, porque muchas veces el presupuesto está, pero está de forma, digamos, esporádica, no está conectado, está superpuesto. Evidentemente, digamos, no hay una adecuación de el sistema institucional a estos nuevos estándares internacionales, porque, digamos, se sigue viendo al sujeto como un sujeto beneficiario. Entonces, de ese paradigma es como que, bueno, yo ayudo como Estado en la medida de que puedo, de la forma que yo considero, pero desde el paradigma de los derechos, es un sujeto de derecho donde tiene obligación el Estado de proveer determinados derechos, pero no de cualquier forma, sino como lo establecen los estándares internacionales. Y justamente los estándares internacionales hablan de la vinculación entre el acceso a la justicia, el acceso a la información y el acceso a la participación en ese caso. No, la verdad que muy interesante la perspectiva con que trabajan, porque bueno, justamente, ¿no?, es en base a los protagonistas de los sujetos protagonistas que demandan esos derechos, es desde donde se puede articular una política que no sea fragmentaria, justamente, y entrarle, ¿no?, en el clavo a la situación. Por último, quería... Sí. Si tenés algo también para decir sobre esto último, y si no, también digo, reivindicar que, bueno, vos sos miembro también del sindicato docente de trabajadores universitarios de Tucumán, ¿no?, el CIDIUNT, cuyo secretario general es nuestro querido Guido Buldurini, compañero también de la Federación, de la CONADU. Sí, exactamente. Yo soy dentro de CIDIUM, de la Universidad Nacional de Tucumán, del sindicato, soy secretario de Ciencia y Tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos muy interesados en esta divulgación federal de la ciencia, que era lo que yo mencionaba al principio, y también soy miembro del Ateneo Científicos Tucumanos, que también es un conjunto un colectivo de investigadores e investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, que tratamos de direccionar nuestras investigaciones pensando en la inclusión social, es decir, pretender un desarrollo en el marco de una inclusión social. Y el colectivo está integrado por, bueno, en el caso que mío soy abogado, pero están de todas las áreas del conocimiento, bioquímicos, microbiólogos,
bueno, biólogos, arquitectos, etcétera, tratando de focalizar nuestro interés y nuestras investigaciones a los fines de que tenga un impacto social de transformación. Sí, como decíamos antes, ¿no? Me parece que en la ciencia y la tecnología es importante esto, federalizar, dar la posibilidad de que investigadores en distintos puntos del país puedan investigar la realidad también territorial y no desde una perspectiva centralista donde supuestamente desde algún centro de investigación o de la comunidad científica después se llevan líneas a distintos puntos, ¿no? Creo que va de la misma mano que lo que hablábamos antes, ¿no? Son los propios actores los que también van construyendo los saberes necesarios para encontrar las respuestas, ¿no? Exactamente, porque las problemáticas son territorializadas, digamos. Ahí tiene particularidades que se necesita ese análisis y búsqueda de solución también situadas, digamos, en el sentido que no es lo mismo la pobreza en Tucumán, por ejemplo, que en Santiago del Estero o que en Buenos Aires, por ejemplo. Son dinámicas que tienen algunos elementos, por supuesto, comunes, pero sí hay causales, digamos, que tienen una especificidad que se necesita diseñar también las soluciones de forma local. Y por ejemplo, los sindicatos, como el que tenemos nosotros de investigadores y docentes, en el ámbito científico también hace falta una mayor concientización y mayor identificación como trabajadores de ciencia que somos, digamos, en ese sentido. Entonces, como trabajadores de ciencia que trabajamos con el financiamiento del Estado, nosotros consideramos que tenemos una obligación de direccionar nuestras investigaciones para esta transformación social que te comentaba. Luis, la verdad te agradecemos muchísimo, felicitaciones por la investigación, por el trabajo también que desarrollan allá en el sindicato. Un saludo muy grande a Guido y bueno, vamos a estar en permanente contacto porque es muy valorable lo que realizan. Bueno, le agradezco la invitación y desde ya a disposición para lo que necesiten, tanto de mí como de todos los valiosos integrantes que componemos CIDIUM, para que comenten sus actividades docentes y de investigación. Muchas gracias, Luis, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Chau, Luis Caro Sótola, aquí en Conado al Frente.